Muy buenas noches a todos, bienvenidos al canal de la Asociación Cultural de la Villa Real. Les habla Porfirio Báez, fundador de la asociación. Y como cada semana estamos con el programa Paraguay de antes, en donde repasamos la historia del Paraguay en sus aspectos no tan conocidos. Y la propuesta de hoy es la ganadería en Concepción, donde veremos los inicios de este rubro primario de la economía nacional. Y antes de empezar, quiero agradecer siempre a nuestros seguidores, a los seguidores de nuestras redes que van sumando cada día más. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y para así poder ver todas las programaciones que tenemos, darle like a los videos y compartirlos para crecer cada día y poder enriquecer así la base de datos culturales de la ciudad de Concepción y del Paraguay. Empezamos. Bueno, para esta edición vamos a tener como fuentes principales a estas publicaciones que se dieron en el centenario de la Independencia Nacional, la República del Paraguay en su primer centenario, que es de Raúl Montedomecq, y el álbum gráfico de Arsenio López de Cut, ambos, que son álbumes gráficos los más importantes de la primera centuria de la vida nacional. Y además vamos a usar como fuente primaria, ya sabemos, los documentos del Archivo Nacional de Asunción. Muy bien, la ganadería en Concepción se inicia con las vacas y caballos que para la fundación de la Villa Real trajo por tierra el cabo mayor de provincia, don Antonio de Vera y Aragón, las que según Alfredo Durati eran 400 vacas y una muy buena cantidad de caballos. Otros autores dicen cantidades un poco mayores. Esta, estos ganados se ubicaron en la estancia del rey, la primera estancia que hubo acá en Concepción, y la estanzuela Jesús María con su retiro, que estaba más cerca acá de la Villa Real de la Concepción. Y la primera merced eh, para una estancia fue otorgada por el propio gobernador fundador, don Agustín Fernando de Pinedo, en el año 1774, un año después de la fundación, o unos meses después, ¿verdad? Al capitán reformado don Juan Pablo Ferreira en el Saladillo, acá cerquita, en mérito a sus buenos trabajos y en las incursiones en el Chaco. Acá vemos un poco más abajo está Concepción y Saladillo. Ustedes conocen toda esta zona, ¿verdad? Para el año 1795, la principal estancia era la del comisario mayor don Juan Gamarra y Mendoza y la de sus hijos. Uno de sus hijos era el héroe de Paraguarí, ¿no? Paraguarí y Tacuarí. Me confundí con el, como es que es el héroe de Deuteronomio que nosotros le representamos siempre, que Octavio Sienra es el que representa, Gorgonio Rojas. Bueno, Juan Gamarra y Mendoza y sus hijos, el héroe de Paraguarí y Tacuarí, don Juan Manuel Gamarra y Caballero de Añasco, y sus hijos Marco e Ignacio Gamarra, Caballero de Añasco. Estas estancias eran la Naranjatí, que los Gamarra cambiaron ellos habían cambiado con los Vaya, la mitad de esta estancia por 100 caballos y el resto por dinero. O sea que Naranjatí se hizo un cambio con los Vaya por 100 caballos y por dinero. Y otras estancias que eran de los Gamarra también era Agahuigó y Egua. Y luego en 1792 sacaron en Merced Real también. En ese año, asimismo también, el comandante José Miguel Ibáñez obtuvo otra Merced en el partido de Llull, que fue el origen del actual pueblo de Loreto. Entonces los Gamarra y los Caballeros de Añasco fueron Gamarra y Caballero de Añasco fueron los que dieron origen a la zona de Orqueta. Acá vemos un mapa actual de Concepción, ¿verdad? Podemos ver acá la Villa Real de la Concepción, el Saladillo, que era de los Ferreira. El Saladillo de los Ferreira, luego de la guerra contra la Triple Alianza, fue, a ver un poco, Rosendo Carísimo se apoderó de esa zona, porque yo había encontrado un litigio que hay entre de los descendientes Ferreira
en contra de Rosendo Carísimo justamente y de los descendientes de Rosendo Carísimo. Después ya no le hice el seguimiento, pero obviamente compró Carlos Huerta y le donó a las hermanas azules esa zona. Pero en origen era de los Ferreira, que fue despojado por Rosendo Carísimo, el camaleón de la política del norte del Paraguay. Y acá vemos a Orqueta y Loreto. Entonces, esta zona, como dijimos, de los Ferreira, el Saladillo, la parte o la zona de Orqueta, eh, de los Gamarra, y en el partido del Yuyuy, que dio origen a Loreto, era de Ibáñez. Y entre 1792 y hasta 1806 se dieron varias mercedes de tierra para estancia que tuvieron en un principio sus nombres originales y que con el pasar del tiempo muchos quedaron con los apellidos de sus primitivos dueños. Los que tenían esas mayores mercedes reales, los dueños de las estancias más grandes de esa época. Vamos a ver un poco una lista. Acá dice comandante Francisco de Chagüe y Andía en el Aquidauanigüí, José Yegros y Ledesma en Agahuigó, el comandante Josep del Cueto, que tenía 2 estancias en Aquidauanigüí también, Vicente Antonio Acosta en Netahuillá, el sargento mayor don Francisco Javier de Alvarenga en Peguajó y Urundeú. También José de Espínola y Peña en el Aquidauanigüí, que posteriormente se llamaba Pindurá, y después Pinduracue, que ahora están los descendientes de, ¿cómo es que se llama? De Zavala, del Liceo Zavala. También el comandante Rafael Requejo en la zona del Potrero del Zapallo, que hoy se le conoce como Requejo en el partido de Belén, ya es eso, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poco la historia de Rafael Requejo y de cómo dejó estas tierras. El teniente de milicias, don Anselmo Sanguina, en el Tabagüe, que después se llamó Sanguina y Sanguinacue, se lo conoce hasta ahora. El sargento mayor Félix de Escobar, más allá del Aquidauanigüí, que después esta zona se guaranizó en Coba, ¿verdad? Escobar, que luego fue del inmigrante José Giuseppe Antonio Canal Leoneto, el que fue vicecónsul de Italia acá en Concepción. Covacue, hasta ahora se le conoce como Covacue, esta zona. Los Escobar, que se emparentaron con los Uriarte y también con los Cabañas, después de esta zona norte del Paraguay. Y don Fernando de la Concha, que estaba en la zona del Tagatillá y otros. Y en los últimos años del periodo hispánico, o sea, del gobierno de España, antes de la independencia, surgen estancias que fueron afianzándose en la época del doctor Francia, ¿verdad? Esos años en que no pude encontrar las nuevas adquisiciones, digamos, pero basta, vamos a ver con el tiempo, con más, ¿cómo es que se dice? Con más tiempo vamos a hacer las investigaciones que vamos a encontrar. Y del tiempo de esto que nombramos, de la época antes de la independencia, aparecen Manuel Tadeo de la Concha, que en Zapatero Cue, que luego se unió a la de Fernando de la Concha, ¿verdad? También. Y se llamó en la posguerra Concha Ñu, casi hasta el APA. Después Manuel de Uriarte, que es Laguna, Rincón de Luna, y que luego se denominó Barranquera Uriarte, los Uriarte que se emparentan con los eh, Agüero también, los Escobar más adelante, y Francisco de Quevedo en Ucua Quevedo, Agustín de Zavala en Aquidauanigüí también, José Tomás del Casal, en lo que después se llamó Casalcue y que fue de los Aquino Quevedo, de las familias tradicionales acá de Concepción. Y el segundo comandante, este José del Casal, era, si no me equivoco, era el suegro eh, o el abuelo de Fernando de la Mora, porque Fernando de la Mora vino acá a Concepción a ser el primer jefe civil de Concepción en 1813, ¿verdad? Porque acá su familia tenía tierras.
y el segundo comandante Santiago Caballero de Añasco, ahí entre Mentina, que luego se llamó Caballero. Y ya para la época del doctor Francia, el dictador crea las estancias de la patria y en uno de los registros aparece que ordenó el sacrificio de todas las vacas sin procreo porque las estancias de la patria rebosaban de animales, dice. Después, para la época ya de don Carlos Antonio López, aparecen estos personajes y estos lugares, estos establecimientos ganaderos. Saturnino y José Díaz de Bedoya, que después se llamó Bedoyacue, José Ramón Miltos, en el lugar denominado Tebegó, que era una cárcel de la época del doctor Francia, acá al norte de Concepción. Juan Martín Gómez de la Pedruesa, que es de la familia tradicional de la casta militar de los Gómez de la Pedruesa, que desapareció luego de la guerra contra la Triple Alianza. Ese apellido desapareció. Fernando Agüero y Carmen Agüero. Carmen es la madre de los hijos de Benigno López. Por eso es que cuando vimos en los hermanos del Mariscal habíamos hablado de que Carmen Agüero era de una de las familias más importantes acá de Concepción. La familia tradicional que está desde el principio de la vida acá en Concepción, o sea, desde 1773 prácticamente. Y aparte que era una mujer muy hermosa, Carmen Agüero. Lastimosamente falleció lanceada en Norqueta en 1869 en la masacre de Concepción. Y después tenemos a José Isaac Huerta en Juguacuré. José Isaac Huerta su tumba está en una de las estancias que hoy es de los Saldívar. Después José Dolores Cabañas, Pailoló, en Paso Orqueta. José Dolores Cabañas está acá en Concepción, sus restos, en el panteón de los Lailla. José Dolores Cabañas era el amigo personal justamente de don Carlos Antonio López y el ascendiente tatarabuelo, no sé si llega a un poco más, de Carlos Colombino, el artista concepcionero. Y también Bernardo y Rosendo Carísimo, padre e hijo, entre otros. Rosendo Carísimo es el que llega a unir gran parte de la historia de Concepción en esa etapa posterior a la independencia, digamos, durante el gobierno de don Carlos Antonio López, de Francisco Solano López del Mariscal, durante la etapa de la guerra y la posguerra, y casi llegando al siglo XX. Él falleció en 1899 justamente, y es el artífice del periodo de esplendor acá de Concepción. Y Carlos Antonio López le agrega unas 200.000 cabezas a las estancias de la patria que eran de la época del doctor Francia. Y para la posguerra, después de la guerra y sobre todo con esa venta barata de las tierras durante los gobiernos del general Bernardino Caballero y también del general Patricio Escobar, se formaron o se modernizaron y ampliaron numerosas estancias, cuyos dueños y establecimientos aparecían en fotografías en esos dos materiales que tenemos como fuente, el álbum gráfico de Arsenio López de Cud y también la República del Paraguay en su primer centenario de Raúl Montedomec, de Ramón Montedomec. Y esos son la estancia San Antonio de la Sierra de Tagatilla, que es de Cirilo Cordone, el primero del apellido Cordone en venir acá en Concepción, que vino justamente en 1869 con los ejércitos aliados, ¿verdad? Él trabajaba con ellos, pero es el italiano de nacimiento. Hasta ahora sus descendientes poseen una parte de estas tierras sobre el arroyo Tagatilla, muy hermoso. También está la estancia Carmen de la Sierra, una de las mejores atendidas de esta zona del Paraguay, que son de los hermanos Albertini.
de estos dos que aparecen ahí arriba, de Américo Valentín Albertini y de Alessandrino del Carmen Albertini. Se llama Carmen en honor a su madre, doña Carmen Quevedo, que era la hermana de Basilio Quevedo, ¿verdad? Y que se casó con don Remigio Albertini, el señor que aparece en la parte de abajo. La estancia Carmen de la Sierra fue fundada por don Remigio Albertini, el padre de los dos que aparecen en la fotografía ahí arriba. Y dice que la propiedad se encontraba en el departamento de Bellavista, lindando con los derechos de la poderosa estancia La Foncier y también con las otras estancias de Fulgencio Aguirre, del general Escobar y el río Aquidabán y el arroyo Tranquerita. Eh, Después tenemos la estancia Laguna Ubicua, que era de don Sixto Fretes, que pasó a administrar todas las propiedades que eran de don Rosendo Carísimo. Acá aparece don Sixto Fretes a la izquierda y don Rosendo Carísimo a la derecha. Para el momento de la publicación de este álbum, don Rosendo Carísimo estaba fallecido ya 11, 12 años. Falleció en 1899 y esto apareció en 1911, ¿verdad? Por el centenario de la independencia. ¿Por qué aparecen juntos? Porque la hija de don Rosendo Carísimo se casó con Sixto Fretes y todas las propiedades de don Rosendo pasaron a ser administradas por don Sixto Fretes eh, porque, porque la hija se casó con el señor Fretes. Ahí dice en la descripción ex senador Rosendo Carísimo, propietario, propulsor de Concepción y a quien la ciudad le debe innumerables progresos. Por eso, eh, a pesar de su trayectoria política, digamos, don Rosendo Carísimo fue el que, eh, así como dice esta publicación, la ciudad le debe innumerables progresos. También está la estancia San Alfredo del señor Juan Miltos. Él era propietario de valiosos campos que estaban situados acá en Concepción, al norte del arroyo Napehue y al sur del el río Aquidabán. O sea, lindante al sur con el río Aquidabán. Y al este con los derechos de Zabala y Cabañas y al oeste el río Paraguay y con el señor Pacífico de Vargas. El señor Juan Miltos era comandante militar acá de Concepción también. Era un reputado estanciero y un fuerte propietario. Entonces, la parte de San Alfredo era de los Miltos. También las estancias San Víctor y San Antonio, que eran de don Antonio Isnardi y que para la publicación de este álbum, don Antonio Isnardi ya estaba fallecido, por eso dice de la sucesión de don Antonio Isnardi, que era en este momento ya era de su hijo Hernando y sus otros hermanos, ¿verdad? Don Antonio Isnardi también vino luego de la guerra de la Triple Alianza con los ejércitos aliados, así como Ein, Hugo Ein y también Cirilo Cordone. Otra de las estancias era la Casa Rosada del señor Germán Miranda, eh, que dice que es oriundo de Caraguatá y tenía 21 años cuando vino acá a establecerse en Concepción en 1879 y trabajó en la empresa Macías y Rodríguez y se desempeñó la jefatura política de Concepción desde 1885 hasta 1887. Eh, él es Él es el abuelo de Julia Miranda Cueto. Julia Miranda Cueto, sí. El abuelo de Julia Miranda Cueto. Después, las estancias Recaldecue y Loma de don Guillermo Caris Laredo, que también llegó en 1869. Y él trabajó primero con don Nicolás Otaño y también con Juan Navarro y Sebastián Durán. Hasta ahora está Recaldecue. Hasta ahora existe. Y después la estancia Hermosa, que es del tercer intendente de Concepción, don Ambrosio Vergara, que, que estaba en la zona
Bellavista Norte, ¿verdad? Y también tenemos a doña Tomasita Bedoya, que tenía la estancia Agüero Cue, que la adquirió su padre, ¿cómo es que se llamaba? Pepe Candelero, José Díaz de Bedoya, ¿verdad? Él le adquirió esta estancia a su hija y fue una de las mejores administradoras de estancia de esta zona del Paraguay. También las estancias de los señores Ein, que ya son los hijos de don Hugo Ein, ¿verdad? Los hermanos de Anselmita, don Rodolfo Ein, que aquí vemos su fotografía. Y la estancia Arrecife, que es una de las más destacadas de Rodolfo y Braulio Ein. Y acá vemos el palacete, que ahora ahí está funcionando la gobernación de Concepción. Y también estaba la estancia Urancue, que era de don Tomás Herrero y Caballero, un comerciante industrial, ganadero que vino del Uruguay y se estableció acá en Concepción y también tenía establecimientos allá en la zona del Mato Grosso, en Brasil. Dice que el señor Herrero se dedicaba a la ganadería y introdujo en distintas ocasiones reproductores de raza fina y también en ese momento su terreno valía 10.000 pesos oro sellado la legua y tenía 7.000 cabezas de ganado vacuno, 400 equinos, 800 ovejas, etcétera. En todas estas publicaciones aparecen los números también en todas las estancias. Y también están las estancias de la Foncier du Paraguay, que eran un conjunto de 14 grandes estancias que habían acá en Concepción, que era San Luis de la Sierra, el puerto Foncier, Estrella, Centurión, Mirabó, Villasana, Santa Sofía, Caracol, Sapú, Toldocue, San Lorenzo, Punta Luisa, Agostocue, y todas ellas en la parte oriental del Paraguay y el Chaco. En el Chaco estaba también la estancia Riacho Negro, dice. Hasta ahora está Villasana, creo que mantiene una parte original y antigua de uno de los establecimientos de Foncier. Y también está Puerto Max y el Gran Saladero Rizo, que fue el primero instalado en la República, y su progresista propietario dice, comprendiendo la necesidad sentida en el norte de la República de dar salida a la hacienda vacuna que se venía aglomerando en las zonas de hace más de 30 años y sin más porvenir económico para los estancieros, que su venta en pequeña escala concibió el proyecto de fundar el mencionado Saladero Rizo. Y también las estancias de José Antonio Canales, como les comenté, que adquirió esas que eran de Escobar, Cobacue y Sanguina. Y hasta ahora está Cobacue. El lugar se le conoce hasta ahora como Cobacue. Ahora está en propiedad de los descendientes de Eliseo Zavala. Y también están las estancias Maldonado y San Nicolás, que son de la sucesión Otaño. Dice, esos son de los hijos de don Nicolás Otaño, que era un uruguayo que vino acá a Concepción y se estableció dando un progreso grande en estas estancias y por supuesto acá en el norte del Paraguay. ¿Y quiénes son sus hijos? Son doña Rosenda Otaño, Rosenda Ángela Otaño y el recordado don Rufino Otaño. Entonces aparece aquí como la sucesión. Fueron administrados obviamente por mientras estaban en la minoría de edad Rufino y Rosenda Otaño. También tenemos acá aparece justamente Caballero Cue y Pindura Cue, que son de Francisco y Eliseo Zavala, que son dos puntales del progreso acá de Concepción. Hasta hoy los descendientes de Eliseo Zavala conservan gran parte de todas estas estancias muy, muy productivas. Y también acá aparece la estancia Mancuello, Arroyo 1, San Bento y Estrella, que era de
Basilio Quevedo y compañía, que era de don Basilio Quevedo y su hermano Carlos Quevedo. Acá aparece en una fotografía de un casamiento en Arroyo 1 de los señores Basilio Quevedo y compañía. Y bueno, con esto concluimos esta corta edición de Paraguay de antes, eh, con la ganadería de Concepción. Espero que les haya gustado. La ganadería de Concepción en la primera etapa, digamos. Después podemos hacer otra posterior a ese momento de esplendor, digamos. Y espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos y compartirlos para que podamos crecer cada día y poder enriquecer así la base de datos culturales de la ciudad de Concepción y del Paraguay. Pueden dejar sus preguntas, sus sugerencias en los comentarios que vamos a estar respondiendo con todo gusto. Nos vemos dentro de 8 días nuevamente para conocer aspectos pocos conocidos del Paraguay de antes. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.